Bienvenido a un segundo ejemplo de probar que dos triángulos son congruentes. Una revisión rápida de las formas de probar triángulos es congruente. Tenemos lado, 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 ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo, y ángulo, ángulo, lado. Recuerde que no podemos usar lado, lado, ángulo o ángulo, ángulo, ángulo para demostrar que dos triángulos son congruentes. Aquí queremos demostrar que el triángulo ABC es congruente con el triángulo AD dado en el segmento BC aquí. Es congruente con el segmento D, y el segmento BC es paralelo al segmento D. Entonces estos dos segmentos aquí también son paralelos. Ampliemos esta imagen y hablemos de nuestra estrategia antes de escribir la prueba. Así que nuevamente dijimos que estos dos segmentos eran congruentes y también paralelos. Bueno, si estos dos segmentos son paralelos, entonces el segmento BD y el segmento CE serían transversales y, por lo tanto, sabemos que los ángulos alternos internos serían congruentes. Entonces eso nos dice que el ángulo E es un ángulo congruente C, y el ángulo B es un ángulo congruente D, así que muy rápidamente podemos ver que podríamos usar ángulo, lado, ángulo para demostrar que estos dos triángulos son congruentes. Sin embargo, también quiero mencionar una cosa más. Estos dos ángulos aquí serían ángulos verticales y, por lo tanto, también serán congruentes. Vamos a marcar eso. Entonces, para esta prueba, en realidad tenemos un par de opciones. Podemos usar ángulo, ángulo, lado o ángulo, lado, ángulo en función de cómo y queremos construir la prueba. Así que creo que podría ser útil mostrar esto en ambos sentidos. Comencemos mostrando que estos son congruentes usando ángulo, lado, ángulo. Sigamos adelante y establezcamos la información dada. El segmento BC es congruente con el segmento D, y el segmento BC es paralelo al segmento D. Avancemos y usemos la información acerca de que estos dos son paralelos para indicar que los ángulos alternos internos serían congruentes. Entonces estableceremos que el ángulo B es congruente con el ángulo D, y el ángulo C es congruente con el ángulo E. Esto es por el teorema de los ángulos alternos internos. Y eso es todo lo que tenemos que decir para usar ángulo, lado, ángulo. Para demostrar que estos dos triángulos son congruentes. Entonces sigue ese triángulo, llamémosle ABC. Es congruente con el triángulo AD. Y observe cómo se dan los vértices en el orden correspondiente. Y esto es por el ángulo, el lado, el postulado del ángulo. Bien, sigamos adelante y echemos un vistazo a la misma prueba, pero ahora usaremos ángulo, ángulo, lado para demostrar que estos dos triángulos son congruentes. Comencemos etiquetando lo que ya sabemos. Estos dos lados son congruentes y paralelos. Así que seguiremos adelante y declararemos la información dada nuevamente. Ahora sigamos y establezcamos que estos ángulos verticales son congruentes. Entonces el ángulo BAC es congruente con el ángulo DAE. Y la razón es que los ángulos verticales son congruentes. Avancemos y marquemos eso. Entonces tenemos que este ángulo es congruente con este ángulo. Y luego tenemos una opción si queremos establecer que el ángulo E es ángulos congruentes C, o si el ángulo D es ángulo congruente B. Realmente no importa porque en ambos casos tendremos ángulo, ángulo, lado. Sigamos adelante y usemos el ángulo D y B entonces, el ángulo B es congruente con el ángulo D. Esto es por el teorema de los ángulos alternos internos. Y ahora podemos afirmar que los dos triángulos son congruentes. El triángulo ABC es congruente con el triángulo AD. Pero esta vez la razón es ángulo, ángulo, postulado lateral. Por lo tanto, a menudo hay más de una forma de construir una prueba geométrica.
Entonces, el hecho de que su respuesta no coincida con la parte posterior del libro no significa que es incorrecto. Espero que hayas encontrado esto útil.